Está grabando. Entonces, hoy día de lo que vamos a hablar son de algunos temas de procesos, en términos bien generales, que ocurren al interior de la Tierra, y que son cosas que, una vez que empecemos a hablar de teoría de tectónica de placas, vamos a poder entender de mucha mejor forma en el registro de las rocas que vemos en la superficie. Entonces, hoy día vamos a hablar de lo que es el calor en el interior de la Tierra, los procesos de convección y el campo magnético de la Tierra. Lo que vemos en el fondo es una figura de lo que es la convección en el manto terrestre, que ya sabemos que vimos sus propiedades la semana pasada, y en el cual este manto es viscoso y se mueve a escala de millones de años. No es algo que uno pueda medir, el movimiento del manto no es algo que uno vaya a medir en tiempo real, como si fuera una erupción volcánica o el movimiento de un glaciar, sino que son cosas que ocurren a escala de procesos geológicos. Antes de entrar en esos temas, hay dos diapositivas que no alcancé a mostrar la clase pasada, que son sobre la estructura mecánica de la Tierra, y habíamos visto de que la estructura en base a corteza, manto y núcleo de la Tierra es una división en base a la composición química de las rocas, y eso se expresa en variaciones de la densidad y de variaciones de la velocidad de propagación de las ondas sísmicas. Pero a la vez hay una distinción mecánica que es muy importante, y es la distinción entre lo que se llama la litosfera y la astenosfera. La diferencia es que en la litosfera las rocas se rompen en forma frágil, se pueden fracturar, y es la zona donde ocurren la mayor parte de los terremotos en el interior. A ver, esperen un poco. Ahí sí. Es la parte en la cual ocurren la mayor parte de los terremotos en el interior de nuestro planeta. También hay terremotos que ocurren en la parte dúctil, en la astenósfera, pero eso es por otro tipo de procesos. Pero la litósfera en el fondo es donde vamos a generar pliegues y cosas similares que vamos a describir cuando hablemos de fallas y procesos de deformación en la corteza de nuestro planeta. Mientras que la astenosfera, que es la capa mecánica que viene bajo la litosfera, es aquella no se rompe, sino que se mueve en forma dúctil, como un fluido muy viscoso que fluye a escala de varios millones de años. Por lo tanto, hay una parte del manto que también es litosférica, que también es bastante frágil respecto a lo que es el manto completamente astenosférico. Y al igual que con la corteza, la distinción entre corteza oceánica y corteza continental, la litosfera oceánica es más simple en su estructura mecánica que la litosfera continental. Ahora, ¿qué quiere decir todo esto? Que se ve en términos un tanto abstractos en esta figura, lo vamos a ver en la diapositiva siguiente. La litosfera, que son los primeros kilómetros que incluyen la corteza y una parte del manto, pues la litosfera en general tiene un grosor de hasta 100 kilómetros. ¿Y cuál es la gracia? Que, como les decía, en ella ocurre la mayor parte de los terremotos. Entonces, esta figura lo que muestra es donde hay terremotos, donde se rompe roca, donde se desliza un plano en el cual delimita dos bloques, y eso ocurre dependiendo de la zona del mundo. Hay hasta terremotos que ocurren hasta 15 kilómetros de profundidad y otras zonas en las cuales llegan a 50 kilómetros de profundidad, pero eso depende de un montón de factores. Y geológicamente, eso se expresa en lo que vemos acá. Esto es un escarpe de falla. Es el bloque que se produce cuando un terremoto desliza dos bloques de roca, y esta es la expresión más evidente de la naturaleza frágil de la corteza terrestre. Este escarpe de falla mide aproximadamente, bueno, ahí hay dos geólogos que lo están analizando, mide algunos metros de alto, probablemente 3 a 4 metros de alto, y es de un terremoto en Nueva Zelanda. En Chile es bastante difícil por encontrar escarpes de falla tan espectaculares como este. De hecho, prácticamente no hay lugares donde uno pueda ver cosas así, pero eso ya va mucho más allá de lo que se ve en este curso. Mientras que en la astenósfera, que era la capa dúctil que les había mencionado anteriormente, las rocas no se rompen como esto, sino que como las rocas están en un estado caliente, plástico, las rocas se tienden a deslizar y se deforman
formando este tipo de estructuras bien espectaculares, que son las que uno observa en general en rocas metamórficas. Entonces, las rocas metamórficas son evidencia de procesos de deformación dúctil que ocurren a condiciones de presión y temperatura altas, y en donde las rocas, más que fracturarse, se deslizan, como si se mueven, como si fueran una especie de plasticina mega viscosa. Obviamente eso es a escala de varios millones de años. Entonces, con esta distinción entre lo que son los procesos mecánicos y los procesos dúctiles de nuestro planeta, eso debería ser una motivación suficiente de, nuevamente, por qué nos interesan los procesos que ocurren en el interior de la Tierra, en particular lo que son las corrientes de convección en el manto, que al final mueven las placas tectónicas que vamos a empezar a describir en las próximas clases. Nos importan por varias cosas. En el caso particular del calor, el calor se convierte en otras formas de energía en la Tierra, lo que permite que ciertos procesos geológicos sigan activos, como por ejemplo la generación de magma, de roca fundida que va a ser eruptado posteriormente en un volcán. Perdón, ahí se me adelantaron las diapositivas. El calor también hace que el manto se mueva, como la temperatura aumenta hacia el interior de la Tierra, como vamos a ver más adelante en algunas figuras. La temperatura en la base de la corteza es mucho más baja que la temperatura en la interfaz núcleo-manto. Entonces, esa diferencia de temperatura sobre un medio que es muy viscoso, que tiende a fluir a escala de millones de años, hace que este medio se empiece a mover y genere este tipo de corrientes que acá se muestran esquemáticamente con flechas. Y si nos vamos a una escala aún más profunda, lo que se infiere el día de hoy es que hay corrientes de convección como estas en el núcleo interno de la Tierra, y esas corrientes de convección en este núcleo hecho de hierro y níquel son las que dan origen al campo magnético terrestre que se observa acá esquemáticamente en esta figura. Y este campo magnético además tiene la gracia de que nos permite proteger parcialmente la atmósfera, la superficie de nuestro planeta de parte de la radiación solar, como muestra esquemáticamente esta figura. Genera una especie de pantalla que hace que esta radiación solar extremadamente dañina no interfiera mayormente con nuestro planeta, y de esta forma podemos tener vida en él. Entonces ya les he estado hablando bastante de lo que es un medio, de la viscosidad, de cosas que fluyen, pero no hemos definido viscosidad. Entonces, la viscosidad, que es este valor eta, que se muestra acá, donde tau es lo que se conoce como un estrés de cisalle, un esfuerzo que es aplicado sobre una cara de un cuerpo, de un material, dividido por lo que se llama la deformación, que es la variación de la velocidad respecto a la distancia. Entonces, estas son cosas, o uno lo puede ver de otra forma: la viscosidad es la razón de proporcionalidad entre el esfuerzo que uno aplica y cuánto va a variar el campo de velocidad, que es U, en función de la distancia. Entonces, esto es algo que se mide en un laboratorio, y todos saben, y acá a continuación les muestro algunos valores de cuánto es la viscosidad de varios materiales terrestres. Desde cosas como el agua, que fluye básicamente, que fluye completamente, hasta cosas que son bastante más viscosas como la miel, y ahora entrando de lleno en lo que son las rocas terrestres. Las lavas basálticas, como las que les mostré en la diapositiva de la erupción hace un par de clases, cuando hablamos de rocas volcánicas, en el ejemplo de la erupción en Islandia, son probablemente las rocas que tienen la viscosidad más baja, y por lo tanto pueden fluir mucho más que una lava riolítica, que tiene una viscosidad que puede ser órdenes de magnitud más alta, pero que aún así puede fluir. Estos son valores promedios en general, no están pensados en ningún caso específico en particular, y también dependen de otros factores, como por ejemplo cuánto gas, que en el fondo es el vapor de agua, cuánto vapor de agua hay disuelto dentro de cada una de estas rocas. Pero la viscosidad en el manto, si teníamos que acá cambiábamos hasta 8 órdenes de magnitud, la viscosidad en el manto puede ser hasta 12 órdenes de magnitud más alta que la viscosidad en una roca.
en una roca, como en una colada de lava que está fluyendo en la superficie de la Tierra. Entonces, el manto es extraordinariamente viscoso, pero a escala de millones de años puede fluir. Y al fluir genera una gran cantidad de procesos terrestres que podemos observar utilizando una gran variedad de técnicas geológicas y geofísicas. Aquí lo que se me olvidó mencionar es que la unidad es de pascales por segundo. Entonces el esfuerzo tiene unidades de pascal. Esto es velocidad partido en distancia. Esto tiene unidades de segundo. Entonces de ahí viene la... Perdón, esto tiene unidades de metros por segundo partido en distancia. Entonces esto entrega unidades de pascales por segundo. Entonces, ¿en qué se traduce el hecho de que los materiales terrestres puedan fluir? Un ejemplo muy conocido es lo que se conoce como rebote postglacial. Quizás algunos hayan escuchado de ello. Y la idea es que, como en la historia geológica de la Tierra han habido grandes glaciaciones, quizás algunos de ustedes han escuchado hablar del último máximo glacial, que fue hace aproximadamente 15.000 años, cuando una buena parte de nuestro planeta estuvo cubierta de hielo. No recuerdo exactamente cuánto era, pero prácticamente todo el grueso del sur de nuestro país y Norteamérica estuvieron cubiertos por glaciares. Y como un glaciar es una masa gigantesca, esta masa ejerce una carga sobre la corteza, sobre la litosfera, perdón, sobre la corteza. Entonces esta corteza se hunde, obviamente, a escala geológica, y al hundirse empieza a desplazar el manto. Y esto hace que en los bordes de los glaciares se generen zonas de alzamiento que generan estructuras geológicas que se pueden mantener en el tiempo. Ahora, cuando el glaciar se derrite, como sucede al día de hoy, esta corteza y el manto van a empezar a rebotar. Y van a empezar a rebotar porque al reducir la carga, que en este caso es el peso del glaciar, la carga litostática, como lo conocemos en ciencias de la Tierra, el manto se empieza a levantar porque se reduce el esfuerzo, la fuerza confinante, y al levantarse, esto es nuevamente porque como es viscoso puede fluir, la superficie de la Tierra se empieza a levantar, y las zonas que se habían levantado en los bordes de la carga empiezan a bajar. Este rebote postglacial nos permite determinar qué tan viscoso es el manto, y se puede medir con instrumentos como un GPS, obviamente es un GPS, o sea, el GPS mide lo mismo que un GPS de sus teléfonos, pero es un instrumento mucho más preciso, que tiene precisiones de milímetros. Entonces uno puede medir cuánto se levanta la superficie de la Tierra producto de este rebote postglacial. Y en las zonas donde más rápido es en particular en la zona del sur de Chile, en el campus de Hielo Sur, en las regiones de Aysén y Magallanes, alcanza velocidades de hasta 4 centímetros por año, que si no me equivoco es la zona donde el rebote postglacial es más rápido en toda la Tierra. Y hay una explicación asociada a la teoría de tectónica de placas, así que quizás eso lo dejamos para la próxima clase. Entonces, en esta figura, lo que se muestra es un video, que mostramos, bueno, es una animación en Estados Unidos, eso es lo que les decía, que en el último máximo glacial una buena parte del Norteamérica estuvo cubierta de hielo, y estas capas flectan la superficie de la Tierra y hacen que los bordes se levanten, como se ve acá. Pero cuando se derriten, como vemos, se empieza a levantar la zona donde había donde había una carga de hielo. Y esta señal, como el medio es viscoso y fluye, puede demorarse muchos miles de años luego de que se derrita el hielo en que completamente desaparezca. Entonces uno lo puede medir mucho tiempo después de que desaparece la carga de hielo. Entonces, de eso se trata el rebote hipoglacial. Ahora, obviamente se darán cuenta de que cuando uno derrite el hielo, hay zonas, también va a subir el nivel del mar. Y hay zonas en las cuales esta subida ha sido más lenta y más rápido. Y muchas de estas cosas que se ven acá, que son zonas de
pequeñas terrazas marinas son evidencia de estas variaciones del nivel del mar producto de estos cambios climáticos. Y eso es lo que estudia la gente que trabaja, por ejemplo, en paleoclima o en la disciplina de procesos de cambios de nivel del mar a escala del Holoceno, que es un tema bien interdisciplinario entre geología, geofísica y ciencia y climatología. Bueno, estas subidas del nivel del mar, esto ya ocurre a escala más bien por el aumento excesivo por el aumento excesivo de dióxido de carbono en zonas que están que pueden ser medias pantanosas. Entonces, al derretir más hielo, obviamente sube el nivel del mar, pero es una cosa que se produce a escala antropogénica, no a escala geológica. Entonces, ¿qué tan viscoso es el manto de la Tierra? Esta es una figura como el modelo PREM de estructura de velocidad del interior de nuestro planeta, y lo que muestra es la viscosidad del manto en función de la profundidad. En la litosfera, que es la capa que llega aproximadamente hasta los 100 kilómetros, la viscosidad es de aproximadamente 10 a la 24, pero luego en la astenosfera, como el medio está plástico, puede fluir mucho más, la viscosidad baja casi 4 órdenes de magnitud. Y luego aumenta levemente, y luego aumenta hasta 3 órdenes de magnitud hasta llegar al manto terrestre, hasta el límite del manto núcleo externo. Y luego baja nuevamente porque el núcleo externo se encuentra en un estado más bien líquido. Entonces esto sigue más o menos la misma forma que la viscosidad que los modelos de velocidad de ondas sísmicas del interior de la Tierra que mencionamos anteriormente. Entonces acá mostramos la clasificación: litosfera, astenosfera, el manto inferior, y el D'', que es un sector en la transición entre el manto y el núcleo, que a los geofísicos que estudian la parte profunda de la Tierra les interesa mucho, pero de las cuales yo no sé mucho de eso. Lo que se me olvidó mencionar es que todo este tema del rebote posglacial, de la flexión de la Tierra, son cosas que uno puede modelar matemáticamente utilizando conceptos de mecánica de sólidos, por ejemplo, y que se enseñan en algunos cursos del Departamento de Geofísica. Entonces, si a alguno le interesa entender cómo se trabaja esto más a nivel de ecuaciones, puede tomar alguno de esos cursos. Pero como este es un curso introductorio a ciencias de la Tierra, nos vamos a quedar más bien con la parte cualitativa, más que con la parte cuantitativa. Profe, ¿Y? entonces cuando se tiene mayor profundidad, la viscosidad disminuye porque hay más movimiento. Porque está más caliente. Ah, ya. Está más caliente. Entonces puedes pensar que si calientas una roca, en algún momento esta se va a poner en un estado más bien plástico. Ah, ya, ya. Sí. Gracias. De nada. Bueno. Entonces esta es una figura nuevamente. Acá mostramos un poquito la astenósfera, los primeros kilómetros de la astenósfera, desde los 100 hasta los 670, que es cuando la viscosidad aumenta nuevamente órdenes de magnitud. Y corresponde en general a una zona que tiene en general baja velocidad de ondas sísmicas, que es la que se ve acá. Hay una transición en la velocidad de ondas sísmicas en el modelo PREM, que no es tanta la variación de velocidad, de algunos kilómetros por segundo, bastante menos que entre el manto y el núcleo externo, pero hay claramente un salto. Y en ese momento es cuando también tenemos el cambio en la viscosidad más abrupto. Y esto, como decía, está asociado al cambio de temperatura, y en este punto es cuando el manto está más cerca de su punto de fusión, aunque no está fundido, porque por algo se pueden propagar las ondas sísmicas, sobre todo la onda S, pero está más cerca de su temperatura de fusión. Entonces esto nos lleva a hablar del siguiente punto de la clase, que es la temperatura y el flujo de calor. Y la verdad es que, ¿cómo sabemos que la Tierra está caliente? Bueno, por la minería del carbón. Si leen relatos de minas de carbón, que en Chile ya están todas abandonadas, como los relatos de Baldomero Lillo en la zona de Lota, siempre se menciona que está caliente, hace mucho calor, es una zona extraordinariamente difícil de trabajar. Y eso es porque
hay un aumento en la temperatura a medida que entramos al interior de la Tierra. En zonas volcánicas, por ejemplo, como las que yo trabajo, cerca de algunos sistemas de termas, uno puede hacer un hoyo, empieza a excavar, y cuando uno excava un metro solamente, la temperatura que uno puede medir con un termómetro, obviamente un termómetro más sofisticado que el que uno usa para cuando uno tiene fiebre, la temperatura llega a los 60, 70 grados. Entonces el flujo de calor que hay, sobre todo en las zonas volcánicas, es extraordinariamente alto. Como por ejemplo cerca del volcán Villarrica, como muestra esta foto, que es el volcán más activo de nuestro planeta. Las rocas también muestran evidencia de metamorfismo termal. Hay ciertos procesos de metamorfismo, que los vamos a describir más adelante, que son producto del aumento de la temperatura. Y eso se traduce en que ciertas rocas tienen ciertos minerales que solo se forman a alta temperatura. Como puede ser como vemos en esta roca. Y también, como les decía, la presencia de termas y de campos geotermales con geysers. Esto es en Yellowstone, en Estados Unidos, que es el volcán activo más grande de la Tierra y que es la zona que tiene la mayor cantidad de termas y de geysers en todo el mundo. No hay ningún lugar que tenga mayor cantidad de geysers por kilómetros cuadrados y de termas que Yellowstone. Entonces, el calor nos importa porque es una forma de energía y porque controla muchísimos procesos geológicos. O sea, porque tenemos calor es porque tenemos roca fundida que puede hacer erupción. Porque tenemos calor es porque tenemos la formación de las minas de carbón. Porque tenemos calor tenemos campos geotermales y tenemos la formación de ciertos tipos de rocas que ocurren cuando uno aumenta mucho la temperatura. Entonces la pregunta es, ¿por qué el interior de la Tierra está caliente? En esta figura lo que vemos es que hay una cosa que se llama la compresión adiabática, en el cual uno al aumentar la temperatura, perdón, al aumentar la presión, las condiciones de presión, uno puede pasar, perdón, al aumentar la presión, sin que haya pérdida de calor, los materiales terrestres se van a calentar. Entonces, solo por compactación, por aumento de presión, lo que se traduce en una disminución de volumen, porque se están compactando, por ejemplo, los retículos de las estructuras cristalinas de los minerales, aumenta la temperatura. También tenemos el calor inicial de la energía gravitacional, que es cuando, si recuerdan las primeras clases, cuando los pequeños fragmentos rocosos de la formación del sistema solar se estaban acrecionando, estos colisionan, y eso se traduce en que hay energía termal que está siendo acumulada en el interior de estos protoplanetas que eventualmente dan origen a nuestro sistema solar, perdón, a nuestro planeta Tierra. Pero la más importante para los geólogos es por la desintegración radiactiva de elementos como el torio, el uranio y el potasio. Y estos elementos hay un mecanismo geoquímico, que es porque son elementos incompatibles, como se conoce en geoquímica. Estos elementos tienen concentraciones más altas en rocas como los granitos. Entonces, estos elementos se descomponen radiactivamente porque son átomos con un radio atómico muy grande y al descomponerse emiten radiación. Y al emitir radiación emiten temperatura y por lo tanto el flujo de calor es más alto en las zonas donde hay granitos. Estas rocas intrusivas de feldespato potásico, plagioclasa y cuarzo. Obviamente los elementos radiactivos uno no los puede ver en una muestra de mano, pero cuando uno hace un corte al microscopio de un granito, uno ve que hay ciertos minerales, como uno que se llama zircón, que se usa mucho para obtener edades en geología, y este zircón efectivamente tiene mucho uranio. Entonces, la desintegración radiactiva es probablemente el mecanismo de generación de calor en la corteza terrestre más importante al cual los geólogos nos podemos aproximar, porque básicamente esas son las rocas que estamos viendo sobre nuestro planeta. Estas son cosas que ocurren, que se infieren desde principios desde simulaciones
la formación del sistema solar o sobre modelos de transferencia de calor al interior del manto, pero no son mediciones tan directas como las que hay del decaimiento radiactivo de átomos pesados como torio o de uranio. Entonces, como en geología y en ciencias de la Tierra utilizamos los principios del uniformitarianismo, utilizamos las mismas leyes físicas que se utilizan para explicar todo, las mismas leyes físicas y químicas. Entonces, en este caso, utilizamos la ley de Fourier, en el cual el calor, el flujo de calor Q, es proporcional a la diferencia de temperatura, donde esta letra griega kappa es la conductividad del material. Entonces el calor va a ser proporcional a cuánto sea la diferencia de temperatura, el flujo de calor. Entonces si la diferencia es más alta, el flujo de calor es más alto. Como por ejemplo, cuando uno abre la puerta de un refrigerador, cuando uno pone una barra caliente en contacto con por ejemplo, si hay 10 grados bajo cero a la intemperie, el calor va a fluir hacia las partes más heladas. Y la ecuación que controla el flujo de calor es la ley de difusión, la ecuación de difusión de Fourier, y es la segunda derivada de la temperatura, el laplaciano de la temperatura, es equivalente a la variación de temperatura, escalado por la constante proporcionalidad, por la conductividad. Esto se puede resolver de muchísimas formas, pero para lo que nos interesa, para aproximarnos, podemos asumir que es unidimensional, es solo en una dimensión en función de la profundidad, entonces esto queda como una derivada parcial. Asumimos que no hay variaciones en el tiempo, que es más bien estacionario, entonces nos queda una ecuación diferencial que es extraordinariamente simple de resolver y que vamos a mostrar la solución en un par de diapositivas más, porque nos explica cómo es el gradiente de temperatura hacia el interior de la Tierra. Entonces, perdón, acá necesito espérenme un minuto. Se me movió una figura. Ahí está. ¿Se ve la diapositiva? Sí, profe. Ya, ok. Se había movido la figura. Uno puede medir con instrumentos como un espectrómetro de masa cuánto uranio, cuánto torio y cuánto potasio hay en una muestra de roca, en un granito. Entonces con eso uno puede estimar cuánto de estos elementos hay en la Tierra, si sabe más o menos qué porcentaje de rocas intrusivas hay. Entonces uno puede estimar el orden de magnitud. Se conocen sus tasas de desintegración radiactiva, eso se conoce por los experimentos de física nuclear. Entonces de esa forma podemos conocer cuánta energía produce la Tierra. Y del calor emanado en la superficie terrestre, aproximadamente 50% es producto de la desintegración radioactiva. Pero esto es un promedio a escala de la Tierra. No está pensado en zonas específicas. Entonces, en zonas donde hay, por ejemplo, muchas rocas basálticas, aunque les parezca contraintuitivo, en esas zonas el flujo por desintegración radiactiva es muy bajo. Es extraordinariamente bajo porque esas rocas tienen muy poco uranio, muy poco torio y muy poco potasio. Pero si uno va a zonas con muchos intrusivos, muchos granitos, como los que hay en la cordillera de nuestro país, esas son zonas donde hay mucho flujo de calor hacia la superficie. Entonces, uno puede, resolviendo esa ecuación de Fourier, la ley de Fourier, uno puede estimar una función muy simple de cómo aumenta el flujo de temperatura al interior de la Tierra. Y es esta y cuya solución es esta función que está acá. Como no dependía del tiempo y como es en una dimensión, uno lo integra 2 veces y obtiene la función que la temperatura es una función polinomial de la profundidad, donde hay algunos coeficientes que uno tiene que considerar, que son el calor radiogénico, el flujo de calor en la superficie, que son cosas que se pueden medir, y cuál es la temperatura promedio. Y lo que vemos es que esta cosa, cuando cuando Z es muy grande, la temperatura aumenta en forma casi lineal. Y eso es una aproximación hasta cierto punto correcta, porque al resolver esta ecuación no hemos considerado que hay distintas capas
al interior de la Tierra. Entonces la variación es en ciertas partes lineal, pero no es completamente lineal, como vemos acá. Entonces, en general, la variación de temperatura, resolviendo esta ecuación con otro conjunto de condiciones de borde, uno puede estimar que el aumento de temperatura es muy fuerte en la astenósfera, perdón, en la litosfera, en los primeros kilómetros, y luego el aumento de temperatura sigue aumentando, pero es cada vez a una tasa menor. Entonces, esa es otra distinción que se puede hacer del límite astenósfera-litosfera, que es cuando cambia la función de la tasa de aumento de la temperatura. Así que, bueno, que es lo mismo que se muestra acá. Aumenta muy rápido en la litosfera, pasamos de 500 a 1200 grados en 100 kilómetros, pero en la astenósfera pasamos desde 1300 hasta 1450, pero en 300 kilómetros de profundidad. Entonces tienen propiedades termales bien distintas la litosfera de la astenósfera. Entonces, también podemos inferir hay otro tipo de condiciones que nos permiten inferir cómo es la distribución de la temperatura en nuestro planeta. No, en las diapositivas siguientes voy a hablar de convección, no de convección en el manto. Y sabemos que en el manto hay convección, que es movimiento, transferencia de masa. No hay conducción de calor porque no hay descomposición de elementos radiactivos que nos aumentan la temperatura, que nos aumentan anormalmente la temperatura. Sabemos que el fondo del manto tiene que ser parcialmente que es sólido porque las ondas sísmicas se pueden propagar. Sabemos que el núcleo externo tiene que estar lo suficientemente caliente para que esté fundido. No sabemos muy bien cómo es la interfaz, el límite entre estas dos cosas, y que el núcleo interno tiene que estar lo suficientemente frío respecto al núcleo externo para que esté sólido. Entonces, las estimaciones que se conocen al día de hoy, nuevamente, estos son en base a modelos o a veces a mediciones bien indirectas. Recordemos que nadie ha perforado hasta el interior de la Tierra. Es que la temperatura, el límite manto-núcleo externo, tiene una temperatura del orden de 4000 Kelvin, y el núcleo interno-externo, una temperatura del orden de 6000 Kelvin. Y esto es lo que se muestra en esta figura, muestra un perfil de temperatura para todo el interior de nuestro planeta. La litosfera, como les había dicho antes, la temperatura aumenta muy rápidamente, y luego al llegar a la astenósfera es cuando baja la tasa de aumento de temperatura del gradiente, o lo que es lo mismo, el gradiente geotermal. Baja, aumenta mucho, aumenta una tasa, sigue aumentando, pero aumenta una tasa mucho más baja. Si hacemos un zoom hacia afuera, vemos que a lo largo del manto, el aumento de la temperatura es a la misma tasa constante, excepto cerca del límite manto-núcleo externo, que es esta capa que se llama el D'', que les había mencionado anteriormente. Luego hay un aumento de temperatura nuevamente, lo que se infiere porque el núcleo externo está parcialmente fundido. Y finalmente la temperatura sigue aumentando, pero a una tasa cada vez menor en el núcleo interno. Y estos son el tipo de modelos que tenemos al día de hoy, las mejores estimaciones que tenemos para saber cuánto aumenta la temperatura en nuestro planeta. Y la temperatura en nuestro planeta, el aumento de la temperatura nos lleva a otro tipo de procesos, que es el proceso de convección en el manto. Y la convección no es más que un proceso de transporte de calor por el movimiento a gran escala de materia. Entonces podemos pensar en esta figura que muestra una olla con agua hirviendo, donde vemos tres mecanismos de transferencia de calor, que son la radiación, la convección por transporte de masa al interior de esta olla, en el cual la base de la olla está caliente, el material asciende, o sea, el agua que está dentro de la olla asciende porque es menos denso, y eso produce estas corrientes de convección, llega hasta arriba, donde se enfría, y luego se hunde
porque al enfriarse es más denso que el material caliente que está alrededor, y se generan estas corrientes de convección. Mientras que la conducción no es más que por flujo de calor. Entonces, bueno, y la radiación al final es por ondas electromagnéticas. En general, en un sistema, todos operan, todos se observan, todos estos tres procesos de transferencia de calor se observan, pero su contribución relativa de uno respecto a otro depende de una gran cantidad de factores, como es la tasa de expansión termal, los coeficientes, por ejemplo, de conducción termal y la viscosidad del medio. Otro ejemplo de convección es el que se observa en la atmósfera, en la troposfera, en la primera capa de la atmósfera, que tiene 10 a 12 kilómetros aproximadamente, que es cuando uno genera una fuente de calor, que es el sol. Esto va a calentar el aire cerca de la superficie y el aire va a ascender. Mientras que cuando se enfría, el aire va a descender, y es un ejemplo análogo de la convección de agua al calentarse en una olla. Entonces, ¿qué es lo que controla la convección en el manto terrestre? Es un número que se llama el número de Rayleigh, en honor al matemático inglés de fines del siglo XIX que desarrolló los modelos de convección en el manto terrestre, y depende de un montón de factores, que son los que se muestran acá. El número de Rayleigh es un número que se usa en mecánica de fluidos y es un coeficiente adimensional, no tiene dimensiones, y depende de varias cosas como la diferencia de temperatura, la dimensión de la capa que está haciendo, donde hay convección, la viscosidad, la conductividad termal. Entonces uno puede, los experimentos muestran que cuando este número de Rayleigh llega a un valor de 5000, hay convección. Hay movimiento de masa por diferencias de temperatura. Entonces, material del manto inferior, que está más caliente que el material en el manto superior, se empieza a mover. Y el valor, bueno, los experimentos muestran que desde 5000, en el caso para las dimensiones del manto terrestre, el número de Rayleigh alcanza un valor de 10 elevado a la 8, y eso se puede alcanzar de varias formas. Uno puede disminuir la viscosidad, y este número va a aumentar. O uno puede aumentar la temperatura, y este número también va a aumentar. Y si uno aumenta las dimensiones de la capa, como está elevado al cubo, el número de Rayleigh puede aumentar órdenes de magnitud más que lo que uno tiene que aumentar el espesor de la capa. O si uno disminuye la conductividad termal, también aumenta la convección. Entonces son varios factores los que contribuyen al proceso de convección en el manto. Profe, lo de eso de dimensión de la capa, ¿qué tan gruesa es? 2000 kilómetros, casi 3000 kilómetros, el espesor del manto. A eso, Ok. eso se refiere. Estos son experimentos que uno hace como en un laboratorio con un fluido que uno asume que la dimensión más importante es el espesor, no las dimensiones laterales. Entonces se refiere al grosor de las capas. Obviamente son aproximaciones porque la Tierra es esférica o parcialmente esférica, no es una capa lineal, una capa infinita plana. Entonces, siempre hay que tomar estos modelos como buenas aproximaciones a la realidad. Entonces, cuando es muy bajo este número, el número de Rayleigh, la transferencia de calor es por conducción, mientras que cuando es muy alto es por convección. ¿Y en qué se traduce eso? Se traduce en que uno puede hacer todo tipo de simulaciones computacionales en las cuales uno puede observar partes del interior del manto que van a ascender, que van a bajar, etcétera, etcétera, etcétera. Y uno puede, dependiendo qué tan complejo uno haga estos modelos, como se ven en estas figuras, que muestran zonas frías y zonas calientes, uno puede simular cómo en teoría se puede mover el manto terrestre a escala de millones de años. Y eso es lo que quizás se muestre de mejor forma en la figura del lado, que muestra zonas en las cuales hay ascenso de material y zonas en las cuales hay descenso de material. Estas zonas en las cuales hay descenso de material son las zonas de subducción, donde la corteza oceánica baja
bajo la corteza continental. Lo vamos a ver cuando hablemos de tectónica de placas. Y también hay zonas donde uno ve que hay ascenso de material caliente, y eso es lo que se conoce como una pluma mantélica. El mejor ejemplo de una pluma mantélica es el archipiélago de Hawái, donde hay un volcán extraordinariamente activo, y los que salen ahí son basaltos del manto. Por eso en Hawái uno puede encontrar una gran cantidad de basaltos con olivino o que tienen cenolitos de peridotita. Hacer estos modelos, hay gente que se dedica exclusivamente a hacer estas cosas, requiere un conocimiento bien avanzado en mecánica de fluidos y en cosas computacionales. Y se los dejo solo para que vean que hay gente que simula esto y que hay, como pueden suponer, hay millones de parámetros con los cuales uno puede trabajar si lo que quiere hacer es simular el proceso de convección en el manto. Si se fijan los números, son millones de años. La simulación está probablemente cada 1 millón de años. En 1 millón de años a escala geológica pasan muchas cosas en la superficie de un planeta, muchos terremotos, muchas erupciones, una parte importante del tiempo en el cual se forma una cordillera. Entonces estos son procesos que ocurren a escala muy larga y que por lo tanto no son cosas que uno pueda medir en tiempo real con ningún instrumento. Entonces hay otro tipo de simulaciones como esta, en las cuales hay zonas que bajan, zonas frías, y están estas como dedos, que son zonas calientes que ascienden por producto del proceso de convección en el manto. Aquí se ve mejor cuando uno está insertando estos materiales, la corteza oceánica que está muy fría, y hay zonas acá abajo que uno puede que pareciera que hay material que va a empezar a ascender porque está más caliente por convección. Como mucho de lo que se sabe de convección en el manto depende de simulaciones computacionales, hay cosas que, muchas de ellas que no se saben a ciencia cierta, y es un área en la cual hay gente que ha trabajado por décadas, pero todavía, como está muy basado en modelos con sentido, porque están basados en física y en química, en las mismas leyes que usamos para entender cómo puede volar un avión o la gravedad. Entonces hay cosas que no se saben de ellas, y por ejemplo, no se sabe bien cuántas celdas convectivas hay, cuántas de estas celdas, cuántas zonas de ascenso y descenso al interior del manto existen en nuestro planeta. Tampoco se sabe si hay una sola capa en la cual hay convección o si pueden haber más subcapas al interior de la Tierra donde hay convección. Entonces, estas son preguntas de punta, probablemente lo han sido durante varias décadas, en lo que es la disciplina de la geodinámica, que busca entender cómo funciona el interior de nuestro planeta a escalas largas. Y también son preguntas que se hacen sobre otros planetas como Marte o como Venus. Entonces, ¿qué evidencias tenemos de que hay convección en el manto? Un método, probablemente muchas de ellas vienen de la geofísica, del uso de una herramienta que se llama la tomografía sísmica, y que la idea de la tomografía sísmica es que cuando uno tiene terremotos, estas ondas que pasan al interior de la Tierra, como la estructura de la Tierra no es homogénea, hay zonas en las cuales la velocidad va a aumentar y hay zonas en las cuales la velocidad va a disminuir lateralmente. Entonces lo que vemos acá es una tomografía sísmica de escala global, de muy baja resolución, porque trata de abarcar todo el planeta. Entonces vemos zonas en las cuales la velocidad es menor respecto a un modelo inicial de referencia, la velocidad de las ondas, y esos pueden ser zonas donde hay material caliente, en este caso es a 2.800 kilómetros de profundidad entre el límite de manto y núcleo, mientras que hay zonas donde la velocidad es más alta, la diferencia de velocidad respecto al modelo de referencia, como acá al interior de Asia, acá cerca de Centroamérica, no sé muy bien por qué, pero esas zonas calientes se pueden interpretar como zonas en las cuales hay material bastante plástico que hacen que la velocidad de las ondas sísmicas baje y que podríamos inferir que son zonas donde hay más convección. Un ejemplo, en el caso de la zona de los Andes,
donde hay una sección de esta tomografía, y lo que muestra es una zona de una anomalía de baja velocidad respecto al modelo de referencia, y esto es porque acá hay corteza oceánica que está siendo subductada, ingresada bajo la corteza continental que se encuentra arriba. Entonces este es el tipo de imágenes del interior de la Tierra que se pueden obtener al día de hoy. Requieren nuevamente un montón de cálculos, un montón de datos, un montón de simulaciones computacionales, perdón, de algoritmos computacionales para obtenerla. Y no es muy distinto a cómo se hace un escáner de nuestro cerebro, solo que en un escáner utilizamos rayos X, y en la Tierra se utilizan ondas sísmicas. Lo que se me olvidó mencionar que el modelo de referencia en el cual calculamos estas diferencias de velocidad es el modelo PREM, este modelo de una sola capa, de varias capas en una dimensión que nos muestran la estructura interna de la Tierra. Entonces, como les decía, si tenemos una zona de baja velocidad, hay ondas sísmicas que la atraviesan, entonces van a ir muy rápido, acá van a bajar su velocidad y de acá van a llegar a la superficie, pero sabemos que el tiempo de viaje va a ser más lento porque pasaron por una zona de baja velocidad. Cuando uno tiene más terremotos que pasan por el interior de la Tierra, uno puede reconstruir de mejor forma la geometría de estas zonas de baja velocidad. Y si uno ya tiene varios terremotos que la atraviesan, entonces ahí ya uno puede tener una imagen más clara de cuánto es la forma de estas zonas de velocidad. Bueno, nuevamente hay gente que que hace sus carreras científicas completas haciendo solo esto. Ya. Entonces, para que terminemos esta parte de la convección en el manto, los requisitos para que tengamos un sistema de convección es que tengamos lo que se llaman capas límites termales, Thermal Boundary Layer, que es una disciplina, una subárea en lo que es mecánica de fluidos. Y en este caso, nuestro planeta es un planeta en convección donde hay varias de estas capas termales. Entonces, una de estas capas límites, una es el límite astenósfera-litosfera, donde cambia el gradiente termal. Entonces nuestra capa límite va a ser la litosfera, la capa límite del manto, mientras que otra capa es el límite núcleo-manto. Y hay otras capas límites en la atmósfera, aunque como la troposfera, si es que no me equivoco. Y también hay convección en otros lugares de nuestro planeta, como son los océanos, que dan origen a las corrientes oceánicas. Entonces la verdad es que vivimos en un planeta en el cual los procesos de convección ocurren en muchas escalas espaciales, temporales, y dan origen nuevamente a una gran cantidad de procesos desde desde el interior de la Tierra hasta la atmósfera. Bueno, y acá está nuevamente la capa D'', que es la interfaz entre el manto y el núcleo, y también podría ser una capa límite termal. Pero como ocurre a profundidades tan altas, es difícil tener el nivel de información que uno puede obtener, por ejemplo, respecto a la litosfera, porque estamos arriba de la litosfera. En los minutos que me quedan, que no son muchos para no aburrirlos más, vamos a mencionar un poquito sobre otro fenómeno del interior de la Tierra, que es el geomagnetismo. Y el geomagnetismo es importante, es el campo magnético que genera la Tierra. Es importante porque lo utilizamos para navegar con una brújula. Todos han visto que una brújula imantada se orienta hacia el norte. Los pájaros, por ejemplo, lo utilizan para navegar. Y el magnetismo terrestre constituye, bueno, también si recuerdan la primera diapositiva, si no tuviéramos un campo magnético en la Tierra, se dañaría la atmósfera terrestre por el efecto de la radiación solar. Esta pasaría hacia la superficie de nuestro planeta y tendríamos probablemente que nuestro planeta se vería más como Marte, como un desierto rojizo, más que como un lugar que está lleno de vida.
Entonces el campo magnético es extraordinariamente importante, y en geología fue el dato que propuso la teoría de tectónica de placas y el proceso de deriva de los continentes, en el cual los continentes se mueven. ¿Y por qué? Porque, como vamos a ver, ese proceso deja una señal que está directamente asociada al campo magnético en las rocas que uno observa en el fondo de los océanos. Pero eso lo vamos a mencionar de mejor forma en las clases, cuando hablemos en las próximas clases. Entonces, ¿cómo se genera el campo magnético de la Tierra? No se sabe muy bien, porque entre la interpretación más probable que hay, el modelo más aceptado, quizás bueno, acá hay mucha incerteza, porque también está muy basado en modelo, pero se piensa que corrientes de convección en el núcleo externo, que está líquido, que está hecho de hierro y de níquel, estas corrientes pueden generan un campo magnético, y como toda esta cosa tiene varios miles de kilómetros de espesor, se genera una cosa que se produce a escala planetaria. Y el campo magnético de la Tierra es un dipolo, si recuerdan el concepto de electromagnetismo, es equivalente a tener un dipolo al interior de la Tierra con un polo negativo y uno positivo, no está orientado exactamente con el eje de rotación de la Tierra, sino que está orientado aproximadamente 11 grados, como muestra la figura exterior, y las líneas del campo magnético van desde el polo sur hacia el polo norte. Entonces esto uno lo puede medir con satélites, uno lo puede medir con muchas cosas. A ver, alguien me está haciendo una pregunta. A ver el comentario. Sí, hay sí, alguien me está diciendo que las líneas de campo. A ver. No, las líneas de campo, que son estas que se forman acá, tienen la misma dirección en ambas figuras. Van desde el polo sur al polo norte, porque el dipolo se infiere que el positivo está en el polo sur. Ah, no, sí, pero es que me refería que en la imagen dice que el polo norte magnético está en el geográfico. La imagen, no están exactamente en el... Pero, no, sí, están, no pero debería son... estar en el sur, a eso me refiero. ¿Qué cosa? Es que en la parte del polo norte dice norte geográfico, en la dice polo norte magnético, ¿En en cuál vez de de las decir dos eso en figuras? el sur, ¿En cuál de en las la de dos? la derecha. Polo geográfico, polo magnético. ¿Cómo no estoy entendiendo a qué te refieres? ¿O no? No, espera, estaba perdido, me confundí. Ya, Me había confundido con otra cosa. no importa. Todos nos confundimos, así que no importa. Entonces, tenemos que nuestro planeta tiene este campo magnético, que se simula como un dipolo. Yo no sé mucho de magnetismo, yo sé muy poco de magnetismo terrestre porque no trabajo en este tema. Pero una cosa que sí es clara del campo magnético es que cambia en el tiempo. Y esta figura lo que muestra es una variación de la declinación magnética, que es el ángulo con el cual las líneas de campo entran en la superficie de la Tierra. Muestra el cambio en la declinación con el paso del tiempo. Entonces el polo norte geográfico y el polo sur, perdón, el polo sur y norte magnético cambian con el paso del tiempo. Y esto es a lo largo de aproximadamente 400 años. Entonces, por lo tanto, uno tiene que estar actualizando. Hay gente que se dedica completamente, hay organismos que se dedican a estudiar el campo magnético de la Tierra, porque tiene implicancia, por ejemplo, para los sistemas de telecomunicaciones a nivel global. Y hay que estarlo actualizando constantemente, debido a este proceso de deriva del campo magnético. A una escala un poquito más aterrizada, y probablemente con esto voy a terminar la clase del día de hoy, es que las rocas terrestres con las cuales uno trabaja sí pueden registrar el campo magnético. Entonces la forma más fácil es cuando uno va con un imán, esto es un imán de geólogo,
y lo acerca a una roca magnética que tiene magnetita, que es un óxido de hierro, es por lejos el mineral más magnético que existe en la superficie de nuestro planeta. Y los granos de magnetita se van a orientar respecto al campo magnético terrestre que tenían al momento, que existía al momento de enfriarse el magma en el cual viene la magnetita. Y eso es lo que muestra la figura de la derecha. Entonces, en un volcán tenemos una colada de lava, esta lava está caliente, y los dipolos que forman los granos de magnetita no están orientados en ninguna dirección preferencial porque el material está caliente. Solo cuando se baja a una temperatura, que es la temperatura de Curie, los dipolos que forman los granos de magnetita se orientan respecto a la orientación del campo magnético de la Tierra. Y eso es lo que uno puede registrar en el registro de las rocas, sobre todo las rocas volcánicas. Entonces pueden pensar de que si el campo magnético cambia en el tiempo, uno puede medir la variación del campo magnético midiendo la orientación, los dipolos de las rocas terrestres, que forman las rocas terrestres, si es que uno sabe la edad de estas rocas. Y eso es lo que se hace, y eso se hace mucho en geología, en una disciplina que se llama paleomagnetismo. En el departamento de nosotros hay un laboratorio de paleomagnetismo que principalmente lo que busca es medir cuál era la orientación pasada del campo magnético, y eso uno lo puede hacer para dos cosas. Uno, para saber cómo se mueven los continentes, que es una cosa más bien de interés geológico, o también para saber cómo ha sido la variación del campo magnético en el pasado, que es una cosa más bien de aplicación de procesos de escala planetaria, o cosas más bien de astronomía. Entonces se puede medir, tenemos este instrumento, acá les dejo el link si es que quieren revisar qué es lo que se hace en el laboratorio de paleomagnetismo de la facultad. Y la aplicación más importante, que se los dejo como un antemano, es que el fondo oceánico, que está hecho de basaltos, la corteza oceánica, cuando uno pasa con un magnetómetro, que es un instrumento para medir el campo magnético, uno muestra zonas en las cuales la dirección del campo magnético se da vuelta. Y se da vuelta, y hay una simetría respecto a una cierta zona del fondo oceánico, que es una dorsal, que es una cordillera, en la cual se forma esta corteza oceánica. Entonces, cuando uno pasa a lo largo, uno puede simular la forma que tiene el campo magnético que uno mide. Entonces aquí vemos el campo magnético medido con un barco, con un magnetómetro en un barco. Uno, sabiendo bastante de magnetismo terrestre, nuevamente estos son temas en los cuales uno se especializa, uno puede calcular cuánto es el campo magnético de cada una de estas capas de basalto que hay, y uno puede generar una señal que se parece un poco a la forma del campo magnético que uno mide. Entonces, esta evidencia, cuando hablemos de tectónica de placas, fue la que efectivamente probó la teoría de tectónica de placas, de que nuestro planeta tiene una serie de capas rígidas que se mueven por procesos de convección en el manto. Y yo me acuerdo que el primer trabajo que tuve, cuando me gradué de la universidad, fue efectivamente haciendo modelos de corteza oceánica como esto. Con eso terminamos la clase del día de hoy. ¿Hay alguna consulta o pregunta? Profe, yo no terminé de entender qué eran las capas límites termales. Ya. Las capas límites son en el fondo, como dice el nombre, las capas que limitan una zona donde hay convección. Entonces son zonas donde tienes diferencias de temperatura bastante fuertes con lo que está arriba. Entonces la litosfera tiene un gradiente termal que aumenta mucho, el manto tiene un gradiente termal que aumenta bastante poco. Entonces aquí se produce una transición de temperatura, y esa transición hace que ahí se forme esto que se conoce como una capa límite, que son lo que limita las zonas en las cuales puede haber convección. Es eso. Y el D'', que acá que está indicado acá, que está en la base entre la corteza, entre el manto y el núcleo externo, también es otra zona donde hay una diferencia de temperatura bastante marcada, y por lo tanto funciona como una capa en la que limita la base inferior de la celda de convección. Es eso.
Entonces los distintos modelos estos que había mostrado que tienen como varias capas de convección, Sí, deberían ir teniendo varias capas límite. sí, acá hay una capa límite y acá hay otra capa límite, efectivamente. Vale. Gracias. Son básicamente los límites. Entonces acá nuevamente la capa límite es la corteza oceánica, es acá lo que es la corteza oceánica, y acá es el límite entre la capa límite inferior es el límite entre el núcleo y el manto. Eso es. ¿Más consultas, preguntas? Parece que no tienen consultas al día de hoy. Bueno, si no tienen más consultas ni preguntas, nos vemos la próxima semana. Que tengan un buen fin de semana, ahora que queda solo un día para acabar la semana. Entonces nos vemos el próximo martes. Muchas gracias, profe. Chao, profe, Cuídense. gracias. Chao, profe. Buen fin de semana. Bien. Profe. Chao, profe. Chao, profe, gracias. Hasta luego, que estén bien.